Una vez cuando tenía 8 años, los Reyes Magos me dejaron de regalo ese grabador rojo. Yo estaba en el campo y lo primero que hice fue salir a entrevistar a los paisanos y gauchos que trabajaban ahí. Los instalaba al costado del aljibe y nos pasábamos horas conversando. Me acuerdo que cuando a la noche yo ponía play a mis súper entrevistas en profundidad, lo que más llamaba la atención a mi familia no eran tanto las cosas que me decían, sino el tipo de preguntas que yo les hacía. Como por ejemplo, ¿cuál es tu hobby? O, ¿qué preferís, helado de frutilla o helado de menta? Cuando ni heladera teníamos. Esa fue mi primera experiencia documental. 16 años después viajé a Italia y donde estudié nos machacaban siempre con la idea de que el più personale, più universale. Así fue como llegué al Bosco, el pueblo de mis bisabuelos, con una cámara, y hoy solo viven 29 habitantes, de los cuales la mitad tiene mi apellido. È tornata una parente dall'America, decían. Entonces a los pocos minutos tenía una casa para mí, tenía un frasco de miel de castaños y buen vino. ¿Se escucha? Como con el grabador rojo surge el tema de la mirada. ¿Desde dónde contamos una historia? ¿Cómo nos vinculamos con ella? Filmar, dicen, es medir las distancias que nos unen o separan al lugar o lugares que habitamos. Para mí filmar es como atravesar un espejo y meterme en un mundo desconocido. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el qué profundo? ¿Por qué contar esta historia y no otra? ¿Dónde estoy yo en esta película? Mis respuestas cambiarán todo el tiempo en la medida que me vaya adentrando en este territorio lleno de fantasías. Pero volviendo al Bosco, alguno resultó ser pariente de verdad. Y un día encontré, Mauro abrió la caja de los recuerdos y yo encontré a mi abuelo niño junto a sus padres en el balcón de su casa. Y mi abuelo nunca fue al Bosco, pero yo creo que en ese momento entendí por qué él siempre hablaba como si lo conociera. Yo creo que con esa foto él siempre estuvo ahí espiándolos, como nos está espiando ahora. Una vez, lo lindo que tiene Uruguay es que está todo por contarse. Y las historias que a mí más me seducen y me apasionan están siempre perdidas por el interior del país. Un día, filmando experiencias de salud rural, conocí a una mujer en la huerta de su casa y me cuenta, así como al pasar, que un día no tenían ni un peso para vivir. Así que su marido arrancó 2 bolsas de arvejas y se fue hasta Paysandú a tratar de venderlas, pero se volvió sin vender nada. Nada, me dice. Entonces su hijo va y le dice, mamá, ¿y yo podré ofertar acá? Y si te animás, le dijo, y él salió en la bici. ¿Podrás creer que 370 pesos hicimos? Era una alegría. A aquel no le daban las manos para embolsar medio kilo, 1 kilo, medio kilo, 2 kilos. Enloquecido estaba. Y no teníamos ni un peso para nada. Con qué sencillez me contaba esta historia, con qué orgullo. Y creo que la cámara en ese momento estuvo ahí, entre mis manos, como invisible, sintiendo y temblando como yo. El pueblo se llama Esperanza y queda a 20 kilómetros de Paysandú. Atravesar el espejo sí, pero también filmar al otro como un espejo. Parafraseando a Laura diría que somos lo que filmamos. Cómo nos paramos, cómo nos movemos, cómo respiramos al lugar en donde estamos. Todo eso muestra y ancla el lugar desde que nosotros contamos y miramos. Y es desde ahí que nos relacionamos con lo que nos rodea y nos envuelve. De estas mujeres, solo les cuento que son madres, niñeras, limpiadoras, esposas, obreras, cocineras, y sus manos, además, 8 horas al día, corren detrás de las estaciones, de la naranja al arándano y luego a las uvas, para volver a las naranjas y así. Es un trabajo para hombres, me dice Shirley, pero las mujeres lo hacemos a la par de los hombres. Y ahora ando en una nueva aventura, metida en esta película que pretende ser mi primer largometraje, y es la historia del Bellavista de Durazno. Un club de fútbol que nunca ascendió de la segunda categoría, un día pierde el último partido, los hinchas se pelean con los jugadores, el club se cierra, se abandona, hasta que un día
es ocupado por la tenebrosa Elisa, mujer conocida regenta de whiskerías de Durazno, que la convierte en el bar más famoso del pueblo, un bar quilombo de travestis. Las noches se llenaron de autos, bicicletas, caballos, gemidos, estruendos, gritos, hasta que un día exjugadores y exdirectivos heridos en su condición de hombres de pelo en pecho sacan de ahí a los travestis e instalan en el mismo lugar la capilla Jesús de la Misericordia. Desde entonces, los travestis volvieron a la calle, Elisa se quedó sin negocio y los vecinos a cargo de la capilla se quejan de la falta de participación de la comunidad. Decidí hacer de esta historia real una película porque creo que sintetiza muy bien el vivir y el sentir de nuestros pueblos del interior. Los lugares donde ir a descargar fantasías y pasiones se reducen al fútbol, al quilombo y a la iglesia, y acá los tres están en el mismo lugar. Mis protagonistas parten del estereotipo. Mis protagonistas parten del estereotipo y de a poco empiezan a elevarse, a mostrar su lado luminoso, inesperado. Fui durante todo un año a encontrarlos, conocerlos y tratar de entender dentro de mí ese qué profundo en esta historia tan plagada de intolerancias. Y bueno, hacer una película es mejorar la vida, dijo Truffaut. Yo agregaría que el privilegio de hacer una película es un homenaje a la vida y a las historias mínimas, invisibles como estas, que nos regalan la posibilidad de atravesar espejos y mantener vivo el cuchicheo. Muchas gracias.